Talaván, provincia de Cáceres. Aquí, junto al antiguo camino que sale del pueblo, se encuentra uno de esos lugares que parecen haber quedado detenidos en el tiempo. Una vieja ermita, un cementerio abandonado. Y sobre sus paredes, 21 figuras que llevan siglos mirando desde las alturas. Tienen alas, pero sus caras no son precisamente angelicales. Ojos completamente blancos, bocas abiertas, dientes afilados y unos extraños capirotes sobre la cabeza. En Talaván las conocen como los ángeles malos, y cuando uno las ve por primera vez es fácil entender por qué. Pero la historia que hay detrás de estas pinturas es bastante más extraña. Porque quizá aquellos ángeles nunca fueron malos. Quizá alguien los convirtió en algo mucho más inquietante. Talaván se encuentra en el norte de la provincia de Cáceres, en un paisaje de dehesas y grandes extensiones de campo, muy cerca del Tajo y del entorno del embalse de Alcántara. Es un territorio donde todavía quedan muchos lugares que conservan esa sensación de aislamiento tan característica de la Extremadura rural. Y uno de ellos es el antiguo cementerio de Talaván. Hoy apenas quedan restos de lo que fue: muros deteriorados, vegetación, nichos, piedra vieja y una pequeña ermita que domina el conjunto. La ermita del Santo Cristo del Ejido. Y es precisamente ahí donde tenemos que entrar, porque lo verdaderamente extraño de este lugar no está en el cementerio, está arriba, en la cúpula. La ermita fue construida en el siglo XVII, y hay una fecha que todavía puede leerse en su decoración: 15 de marzo de 1628. Casi 400 años. 4 siglos durante los cuales este edificio ha visto pasar generaciones de habitantes de Talaván. Y durante todo ese tiempo, aquellas figuras han permanecido allí. La decoración está realizada mediante esgrafiado. Hay motivos vegetales, elementos religiosos y referencias a la pasión de Cristo. Y entre toda esa decoración aparecen ellas. Las 21 figuras aladas, una detrás de otra, formando un círculo alrededor de la cúpula. Al principio pueden parecer ángeles, hasta que uno empieza a fijarse en sus caras. Y entonces cambia completamente la sensación. Algunos tienen los ojos abiertos de una forma casi antinatural, otros parecen gritar, y varios muestran unas bocas llenas de dientes. No son rostros serenos, no transmiten paz, transmiten sufrimiento, o miedo, o quizá las dos cosas. Y sobre sus cabezas aparecen esos extraños capirotes. Todo ello hace que resulte inevitable pensar en condenados, en almas castigadas, en seres que han perdido cualquier esperanza de salvación. De ahí viene precisamente una de las interpretaciones que se han hecho de estas figuras: los réprobos, seres condenados, almas destinadas a la perdición. Y eso encaja bastante bien con el mensaje religioso de la propia ermita. Porque junto a las figuras aparece una inscripción relacionada con el profeta Isaías, una frase que habla del sacrificio de Cristo, de alguien que carga con los pecados de los demás. Y entonces la escena empieza a adquirir otro significado. No estamos necesariamente ante demonios. Podríamos estar ante una representación del castigo, una advertencia, una imagen destinada a recordar al que entraba en la ermita que el pecado tenía consecuencias. Durante mucho tiempo se pensó que aquellos rostros monstruosos eran simplemente la decoración original, que el artista del siglo XVII había decidido pintar unos ángeles aterradores. Pero los estudios realizados sobre las pinturas plantean una posibilidad mucho más interesante: que originalmente no fueran así, que las figuras fueran ángeles, y que, tiempo después,
alguien modificara sus rostros. Se añadieron colores, se alteraron determinados rasgos, se marcaron las bocas, se modificaron los ojos. Y aparecieron elementos que cambiaron completamente su aspecto. En otras palabras, los ángeles malos podrían haber sido creados después de los ángeles. Y eso cambia la historia. Porque ya no estamos hablando simplemente de una extraña decoración religiosa. Estamos hablando de una transformación. Alguien miró aquellas figuras y decidió que debían representar otra cosa. Aquí aparecen esos pequeños gorros puntiagudos. A primera vista, parecen simplemente parte de la imagen, pero podrían tener un significado bastante más oscuro. Su forma recuerda a las corozas utilizadas en la España de la época para identificar públicamente a determinados condenados por la Inquisición. No significa que podamos afirmar que las figuras representen directamente a personas condenadas por la Inquisición. Eso sería ir demasiado lejos. Pero la semejanza iconográfica resulta llamativa. Ángeles convertidos en condenados. Seres alados con rostros deformados. Capirotes sobre sus cabezas. Y todo ello dentro de una ermita dedicada al Santo Cristo. La imagen parece construida alrededor de una idea muy concreta: la salvación y la condenación. El cielo y el lugar al que nadie quería llegar. La historia de Talaván no termina con la ermita. Con el paso del tiempo, aquel espacio acabó convirtiéndose en cementerio. El llamado Cementerio Viejo de Talaván. Durante generaciones, los muertos fueron enterrados allí. Y aquellos rostros quedaron mirando desde la cúpula. Pensad en ello. Entrar en un cementerio, caminar entre las tumbas, levantar la mirada y encontrarte con 21 seres alados observándote desde una antigua capilla. No sabemos qué pensaban los habitantes de Talaván cuando entraban allí. No sabemos qué historias pudieron surgir alrededor de las pinturas, pero resulta fácil imaginar cómo una decoración religiosa podía acabar convirtiéndose en una leyenda. Con el paso de los años, el significado original se pierde. La gente deja de saber quién las pintó. ¿Por qué tienen esos rostros? ¿Por qué llevan esos capirotes? Y solamente queda la imagen. Unos ángeles que parecen monstruos. En 1928, el antiguo cementerio dejó de utilizarse. Se construyó un nuevo camposanto, y la ermita comenzó a quedar abandonada. A partir de entonces empezó otra historia. La historia de la ruina. La vegetación fue ocupando el lugar. Las paredes comenzaron a deteriorarse. Las cubiertas desaparecieron. Y las pinturas quedaron expuestas al paso del tiempo. Pero hay algo que resulta casi irónico. Cuanto más se deterioraba la ermita, más inquietantes parecían aquellas figuras. La pintura desaparecía. Los colores se apagaban. Los rostros quedaban incompletos. Y lo que había sido creado para transmitir un mensaje religioso terminó pareciendo algo mucho más oscuro. Una escena congelada. Una especie de procesión de condenados atrapada en la cúpula. Hoy, cuando uno mira los ángeles malos de Talaván, es muy fácil imaginar demonios. Pero probablemente la realidad sea mucho más compleja. No tenemos pruebas de que allí haya ocurrido nada sobrenatural. No tenemos pruebas de apariciones, ni de maldiciones, ni de criaturas. Lo que sí tenemos es algo mucho más interesante. Una ermita construida en 1628. Un conjunto de pinturas extraordinarias. 21 figuras aladas. Unas imágenes que parecen haber sido modificadas con el paso del tiempo. Y un antiguo cementerio que terminó abandonado. Todo eso es real. La leyenda vino después. Y quizá por eso Talaván resulta tan inquietante. Porque no necesitamos inventar un monstruo.
El monstruo ya está pintado en la pared. Y lleva casi 400 años allí, mirando, esperando, con las alas extendidas y la boca abierta. Talaván, uno de esos lugares de Extremadura donde, cuando cae la tarde, quizá sea mejor no levantar demasiado la mirada.